Mis queridos hermanos y hermanas, nos da gusto usar esta hermosa tecnología para estar en contacto en este miércoles, donde tradicionalmente tenemos nuestro culto de oración. No solamente nosotros, sino en derredor del mundo. La Iglesia del Señor se reúne en su casa para ser bendecidos por la palabra de Dios y también ser fortalecidos en la fe al escuchar testimonios de cómo Dios actúa en la vida del hijo o de la hija creyente en nuestro precioso Salvador Jesucristo. Hoy quisiera comenzar la meditación haciendo referencia a lo que Jesús dijo en el pasado, haciendo referencia a lo que Jesús quería de alguna manera revelar el plan o las distintas etapas que habría en el plan de salvación para toda la humanidad. No olvidemos que el problema del pecado comenzó en los cielos, con serias acusaciones a nuestro buen Dios. Las serias acusaciones no eran otra cosa que difamación por parte de Lucifer, aquel que había sido creado por Dios, la primera obra de la creación de nuestro Creador maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, en donde después tornó a rebelarse contra su propio Creador y creando una rebelión en los cielos, instaló el problema del pecado. No solamente se había rebelado ante Dios, sino que acusaba falsamente a nuestro amado y poderoso Dios del universo. El problema comienza desde allí. Por eso es de que la humanidad, bajo la tentación de Lucifer, el engaño de Satanás para con nuestros primeros padres, introdujo al planeta Tierra en rebeldía también. Por eso Jesús tuvo que también descender a la tierra, porque nos ama tanto que necesitó pagar el precio para redimirnos, llevarnos otra vez ante su reino, otra vez ante su presencia. El texto que quiero comenzar la meditación en esta ocasión es para recordarte, querido hermano y hermana, que Jesús venía no solamente a cumplir el plan de salvación, muriendo en la cruz del Calvario para pagar la deuda que pesaba sobre nosotros y una deuda que era muerte eterna, sino que también se encarnó para revelar su amor. Y claro que sí, fue mostrando y enseñándonos a medida que progresaba su plan de salvación para con nosotros y en el universo revelar la justicia. La injusticia levantada por Satanás debía llegar a un fin. De esa manera, Jesús vino a enseñarnos en una etapa progresiva del plan de salvación que llegaría un momento en donde no estaría con nosotros, pero que sí, teniendo la fe en Él, podríamos entender de que Él no nos abandonaba cuando ascendió a los cielos, sino que entraba en otra etapa celestial, su plan de salvación para con nosotros y para la vindicación de su carácter, de su persona, como Dios. Por eso, los llevo al texto del Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 23, un texto muy conocido y una experiencia de Jesús apreciada por muchos de nosotros, cuando Jesús se encuentra con aquella mujer junto al pozo de Jacob.
Allí Jesús tiene un diálogo con ella y levantando una cuestión de religión, Jesús le responde. Jesús responde de acuerdo al plan de salvación que él conoce y siguiéndolo al pie de la letra, nos daría la salvación a todos nosotros y reivindicaría, como les dije, su nombre ante todo el universo. ¿Cuál es ese texto? Dijo así el Señor Jesús: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a hacer una pausa en el contexto en el que Jesús estaba haciendo esta referencia. Jesús que conoce el futuro, Jesús que es el Señor de la historia, Jesús es el que controla la historia, ese es el Señor del tiempo. Por eso es que hizo referencia: yo soy el Señor del sábado. Cristo está por encima del tiempo y va más allá que las edades, siglos o centurias podamos nosotros vivir o conocer. Jesús, sabiendo de su plan y queriendo de alguna manera preparar a su pueblo, evitando de esa manera que cuando llegara el chasco de verlo a él crucificado, sus discípulos vieran más allá del suceso de la cruz y centraran su mirada de fe, su esperanza, en un lugar a donde él iría para seguir intercediendo, seguir el plan de redención para esta tierra y de reivindicación de su carácter ante el universo en una etapa celestial. Jesús quería llevar la atención de la fe de los judíos, de los hebreos, de su pueblo, que se centraba en la adoración en el templo de Jerusalén, para decirles que habría un momento en donde ese templo dejaría de existir en esta tierra y por lo tanto Jesús invitaba a mirar por la fe en la etapa celestial, en la etapa donde Él realizaría su obra o continuaría su obra en el santuario celestial, ya no más en un santuario terrenal que lo había despreciado, le habían de alguna manera censurado en rechazo y en desprecio. Mi querido hermano y hermana, la rebelión comenzó en los cielos, el problema del pecado involucró en la tierra, pero se va a resolver en los cielos. Hoy Jesús nos dice que debemos centrar nuestra mirada ante las cosas que en este mundo están sucediendo. No nos olvidemos, como le prometió a la mujer samaritana, que va a llegar un momento en donde se lo adoraría a Él en espíritu y en verdad, pero no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial, donde hoy Cristo ministra desde aquel año profético 1844 hasta el tiempo que se va a cumplir dentro de unas instancias más. El día y la hora no lo sé, pero lo que sí sé es que Cristo desde 1844 pasó del lugar santo al santuario santísimo para interceder
y hacer la obra antes de la redención total, antes de la traslación de su iglesia. Él hoy ministra. No nos desesperemos, porque Él todavía sigue en función de sumo sacerdote, y nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en aquel que es nuestro Salvador, en aquel que es nuestro sumo sacerdote, tuyo y mío, y en aquel que se transformará dentro de poco tiempo en Rey de Reyes y Señor de Señores, donde vendrá otra vez a reclamar a sus hijos, a reivindicar a sus hijas y a llevarlos a su reino. Por lo tanto, nuestra mirada de fe, aunque hoy no nos podemos concentrar en un templo, no nos podemos reunir y hacer un culto formal como solíamos tenerlo, nuestra mirada sigue por la fe enfocada en el lugar correcto, en el santuario celestial, donde Cristo intercede por poco tiempo, por un tiempo en donde se llevará a cabo en la tierra sucesos en los cuales ya empezamos nosotros a notar. Eventos que van a ir transformando a la gente, a este mundo, y que a través de experiencias como estas, muchas rodillas se doblegarán en el nombre de Cristo. Donde en tiempo de bonanza predicamos y algunos no respondieron al llamado del Señor, hoy probablemente ante esta peste amenazante, mortal para algunos, será momento de reflexión y de entrega al poder de Cristo, entrega de vidas al servicio del Señor. Por eso, mi querido hermano y hermana, hoy vivimos un momento esplendoroso, aunque merodea la muerte y la incertidumbre, pero hoy, más que nunca, mi fe se reconforta, porque una vez más la palabra del Señor se cumple y el plan de Dios sigue su derrotero certero hasta la victoria final. Por eso, no te distraigas. Confía en aquel que ha vencido en la cruz del Calvario, ascendió en los cielos, intercede por nosotros y tiene un tiempo en donde prometió que volverá otra vez. Oh, yo estoy dentro de este proyecto de salvación. Mi familia y mi vida está dedicada a Él, como la tuya y tu vida también. Por eso, faltando tan poco tiempo, no convengamos en claudicar, perseverar hasta el fin y veremos la recompensa maravillosa que Cristo tiene para sus hijos y sus hijas fieles, que le adoran en espíritu, guiados por el Espíritu Santo y en verdad, guiados por la verdad única que está en su palabra bendita. Aferrémonos por la fe y estudiando su palabra, conoceremos las etapas que se irán presentando ante tu vista y ante mi vista, anunciando el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así sea.